Mi nombre es Rosario Mendoza de Castillo. Tengo 65 años y durante toda mi vida he creído que el amor de una madre por sus hijos es incondicional e inquebrantable. Hoy, mientras estoy sentada en mi propia sala, en la casa que construí con el sudor de 40 años de trabajo, siento cómo esa creencia se desmorona como castillo de arena bajo mis pies. Las palabras que acababa de escuchar de los labios de Patricia, mi nuera, siguen resonando en mis oídos como un martillazo contra mi alma. Necesitamos espacio para los niños. Ya es hora de que vaya a un hogar de ancianos. Era un martes por la tarde cuando sucedió. Había regresado del mercado después de comprar los ingredientes para preparar el cocido madrileño que tanto le gustaba a mi hijo Ricardo cuando era pequeño. 700 pesos gasté en carne de ternera de primera calidad, chorizo auténtico importado de España y garbanzos orgánicos, porque siempre he creído que la comida hecha con amor alimenta no solo el cuerpo, sino también el corazón. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, escuché voces provenientes de la cocina. La voz aguda y nasal de Patricia se filtraba por debajo de la puerta cerrada, mezclada con el silencio preocupante de mi hijo. Ya no aguanto más, Ricardo. Tu madre nos está asfixiando. Los niños necesitan su propio espacio, y nosotros también. Esta casa es nuestra, no suya. Las palabras de Patricia eran como dagas envenenadas que se clavaban directamente en mi corazón. Me quedé inmóvil en el pasillo, aferrándome a la bolsa del mercado como si fuera mi salvavidas, sintiendo cómo mi mundo conocido comenzaba a tambalearse. Pero es mi madre, Patricia. No podemos simplemente. La voz de Ricardo sonaba débil, vacilante, como la de un niño asustado. Era la misma voz que había usado cuando tenía 8 años y había roto el jarrón favorito de su abuela. Esa voz que me había enternecido entonces, ahora me llenaba de una amargura profunda y corrosiva. ¿Tu madre? ¿Tu madre que controla cada aspecto de nuestras vidas? ¿Tu madre que nos hace sentir como invitados en nuestra propia casa? Patricia había subido el tono, y yo podía imaginar perfectamente su expresión. Esos ojos pequeños y calculadores brillando de malicia, esa boca delgada retorciéndose en una sonrisa cruel. Necesitamos espacio para los niños. Ya es hora de que vaya a un hogar de ancianos. Ahí estará mejor cuidada. El oxígeno parecía haberse agotado en el pasillo. Mis pulmones se contrajeron dolorosamente, y por un momento pensé que iba a desmayarme allí mismo. Un hogar de ancianos, después de todo lo que había dado, de todo lo que había sacrificado. Cerré los ojos y traté de controlar el temblor que había empezado en mis manos y se extendía por todo mi cuerpo como ondas sísmicas. Recordé con precisión quirúrgica cada peso que había invertido en la vida de Ricardo. 300,000 pesos para el enganche de esta misma casa donde ahora querían echarme. Dinero que había ahorrado centavo por centavo durante 25 años, trabajando doble turno en la fábrica textil, saltándome comidas para guardar cada moneda posible. 150,000 pesos para su carrera universitaria en ingeniería, cuando él quería estudiar música y yo le dije que necesitaba algo más práctico, algo que le diera estabilidad económica. 200,000 pesos para su boda con Patricia, una ceremonia ostentosa que ella había exigido en el hotel más caro de la ciudad, con flores importadas y un vestido que costaba más que mi salario de 6 meses. Y después vinieron los niños, gemelos preciosos, Fernando y Esperanza, que ahora tenían 7 años. 50,000 pesos para el cuarto de los bebés, con cunas importadas de Europa y juguetes educativos que Patricia había visto en una revista estadounidense. 30,000 pesos anuales en ropa de marca, porque los niños Castillo no pueden vestirse como cualquiera, según las palabras textuales de mi nuera. 120,000 pesos en colegios privados bilingües, porque la educación pública no estaba a la altura de sus expectativas. Pero antes de continuar,
asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El silencio de Ricardo en la cocina era ensordecedor. Su falta de respuesta, su incapacidad para defenderme, era más dolorosa que cualquier palabra cruel que pudiera haber pronunciado. Este era el mismo niño que solía abrazarme después de las pesadillas, que me llamaba Mami Hermosa, y me prometía que cuando fuera grande me compraría una casa con jardín lleno de rosas. El mismo joven que había llorado en mis brazos cuando su padre murió de un infarto fulminante hace 8 años, prometiéndome que nunca me dejaría sola, que siempre me cuidaría como yo lo había cuidado a él. Además, continuó Patricia con esa frialdad calculada que tanto me perturbaba, ella siempre está aquí. No podemos ni siquiera tener una conversación privada sin que aparezca con alguna excusa. Los niños necesitan independencia, no una abuela sobreprotectora que les da todo lo que piden. Una abuela sobreprotectora. Esas palabras se clavaron en mi alma como púas oxidadas. Sobreprotectora por comprarles ropa cuando Patricia se quejaba de que no tenía dinero. Sobreprotectora por llevarlos al parque todos los sábados para que sus padres pudieran tener tiempo a solas. Sobreprotectora por quedarme despierta toda la noche cuando tenían fiebre, porque Patricia decía que no podía faltar al trabajo al día siguiente. Recordé vívidamente la última vez que había cuidado a los gemelos cuando tenían gripe. Había sido hace apenas 3 semanas. Patricia había llegado a casa después del trabajo. Había visto que yo estaba sentada en el sillón con Fernando, acurrucado en mi regazo, tomando la sopa de pollo que había preparado especialmente para él. Y había comentado con desdén: Rosario, no es necesario que lo consientas tanto. Los niños deben aprender a ser independientes. Independientes. Una palabra que Patricia usaba constantemente, pero solo cuando se refería a que yo debía alejarme de la familia. Nunca hablaba de independencia cuando necesitaba que cuidara a los niños para poder irse de compras, o cuando requería dinero extra para sus gastos personales, o cuando esperaba que cocinara para toda la familia porque ella no tenía tiempo después del trabajo. Mira, Ricardo, la voz de Patricia se volvió más persuasiva, más manipuladora. Conozco un lugar muy bonito. Se llama Jardines del Atardecer. Es caro, pero podemos permitírnoslo si vendemos algunas de sus joyas. Tiene actividades, gente de su edad, atención médica especializada. Será mucho mejor para ella. Jardines del Atardecer. Yo conocía ese lugar. Había visitado a la hermana de mi antigua compañera de trabajo allí hace un año. Era efectivamente bonito, pero también era un lugar donde las personas iban a morir lentamente, rodeadas de extraños, visitadas por familiares que aparecían los domingos por 1 hora antes de regresar corriendo a sus vidas reales. Era un lugar donde los viejos se convertían en una responsabilidad delegada, donde el amor familiar se transformaba en una cuota mensual pagada a terceros. ¿Y sus joyas? La voz de Ricardo finalmente quebró el silencio. Por primera vez en toda la conversación, había mostrado algo parecido a la preocupación, aunque inmediatamente me di cuenta de que no era preocupación por mí, sino por los objetos de valor que yo poseía. Bueno, no las va a necesitar ahí, ¿verdad? Además, algunas son muy valiosas. El collar de perlas que le dejó su suegra, los aretes de diamantes de su boda, el anillo de compromiso con esmeralda. Con todo eso, podríamos pagar al menos 2 años por adelantado, y después ya veremos. Mis joyas, las únicas cosas tangibles que me quedaban de mi difunto esposo Ernesto. El collar de perlas que él había comprado con su primer sueldo como supervisor en la construcción, ahorrando durante 6 meses para sorprenderme en nuestro 5º aniversario de bodas. Los aretes de diamantes que habían pertenecido a su madre, María Castillo, una mujer fuerte y trabajadora que me había recibido como a una hija cuando me casé con su hijo.
el anillo de compromiso con esmeralda que Ernesto había elegido personalmente porque decía que el color verde me recordaba mis ojos cuando sonreía. Cada una de esas piezas tenía una historia, un recuerdo, un pedazo de mi alma. Y ahora Patricia hablaba de venderlas como si fueran simples objetos, como si fueran acciones en la bolsa de valores que podían liquidarse para financiar mi destierro de la familia que yo misma había construido y sostenido económicamente durante décadas. No sé, Patricia, se va a dar cuenta si las joyas desaparecen, murmuró Ricardo con la cobardía que cada vez me resultaba más repugnante en él. ¿Y qué va a hacer? ¿Llamar a la policía contra su propio hijo? La risa de Patricia sonó como vidrio quebrado. Además, técnicamente, cuando ella se vaya al hogar, nosotros seremos responsables de administrar sus pertenencias. Es lógico que vendamos lo que sea necesario para pagar sus cuidados. Administrar mis pertenencias. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Yo todavía estaba completamente cuerda, físicamente saludable a pesar de mi edad, económicamente independiente con mi pensión y mis ahorros. Pero ellos ya hablaban de mí como si fuera una incapacitada, como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser reorganizado según su conveniencia. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático y ruidoso, sino algo silencioso y definitivo, como una grieta que aparece en una pared y que lentamente va extendiéndose hasta que toda la estructura se vuelve inestable. Durante 65 años había sido una mujer que daba, que cedía, que se sacrificaba por el bienestar de otros. Había trabajado 2 empleos durante la juventud de Ricardo para poder pagar tanto su educación como los gastos del hogar. Había renunciado a viajar, a comprarme ropa nueva, a cualquier lujo personal, para poder invertir en el futuro de mi familia. Había enviudado a los 57 años y había resistido la soledad porque creía que mi propósito en la vida era ser el pilar inquebrantable que mantuviera unida a mi familia. Pero mientras escuchaba a mi nuera planificar mi destierro como quien planifica unas vacaciones, y mientras escuchaba a mi hijo asentir cobardemente a esa traición, me di cuenta de que había sido una tonta. Durante todos estos años, yo había confundido la dependencia económica con amor, la necesidad con afecto, la conveniencia con lealtad familiar. Silenciosamente, como un fantasma en mi propia casa, subí las escaleras hacia mi habitación. Mis piernas temblaban, pero no por debilidad física, sino por la furia y la determinación que comenzaba a circular por mis venas como adrenalina pura. Cerré la puerta de mi cuarto con cuidado, sin hacer ruido, y me dirigí hacia el escritorio de roble que Ernesto había construido con sus propias manos 30 años atrás. En el cajón inferior derecho, debajo de viejas facturas y recibos que guardaba por costumbre, tenía una pequeña libreta verde donde llevaba las cuentas exactas de todos mis gastos e inversiones familiares. La abrí con manos que ya no temblaban, porque la claridad mental había reemplazado al shock inicial. Página por página, revisé los números que había anotado meticulosamente durante los últimos 20 años. No eran solo números, eran sacrificios convertidos en cifras, sueños propios postergados y transformados en inversiones en vidas ajenas que ahora querían desecharme como basura. Casa, enganche de 300,000 pesos, más 150,000 pesos en mejoras y remodelaciones cuando nacieron los gemelos. Total, 450,000 pesos. Educación de Ricardo. Universidad privada, 150,000 pesos. Posgrado que nunca terminó porque no era lo suyo. Otros, 80,000 pesos. Total, 230,000 pesos. Boda, 200,000 pesos para una ceremonia que duró 4 horas, pero que Patricia había estado planeando durante 2 años, exigiendo cada detalle más caro que el anterior. Nietos, desde que nacieron, había gastado aproximadamente
40,000 pesos anuales en ropa, juguetes, educación privada, clases de natación, clases de inglés, cumpleaños extravagantes en salones de fiestas temáticos. Multiplicado por 7 años, 280,000 pesos. Gastos mensuales. Durante los 8 años que había vivido en esta casa con ellos, había contribuido mensualmente con 3,000 pesos para gastos del hogar, más mi propia comida y servicios personales. Total, aproximadamente 300,000 pesos. La suma total me quitó el aliento. 1,460,000 pesos. 1,460,000 pesos que había entregado generosamente, amorosamente, sacrificialmente, a personas que ahora consideraban que mi presencia en la casa que yo había ayudado a pagar era un estorbo que debía ser removido. Pero había algo que ellos no sabían, algo que ni siquiera Ricardo conocía, porque había decidido mantenerlo en secreto hasta estar segura de cuáles eran mis opciones reales. Hace 6 meses, había recibido una llamada que cambió completamente mi perspectiva financiera. El abogado de los herederos de mi tío Sebastián, el hermano menor de mi padre que había emigrado a Estados Unidos en los años 60, me había informado que había sido incluida en su testamento. Sebastián había muerto sin hijos y había dejado una propiedad en el estado de Nuevo México. Un terreno de 5 hectáreas con una casa pequeña pero bien construida, que había estado rentando durante décadas a una empresa de agricultura orgánica. El valor total de la propiedad, según la tasación oficial, era de $200,000 estadounidenses. A la tasa de cambio actual, eso equivalía a aproximadamente 3,600,000 pesos mexicanos. Durante meses, había estado procesando los papeles de la herencia, trabajando con un abogado especializado en propiedades internacionales, sin decirle nada a Ricardo porque quería asegurarme de que todo fuera legal y definitivo antes de compartir la noticia. Mi plan original había sido usar ese dinero para asegurar el futuro educativo de mis nietos, para crear un fondo universitario que les garantizara las mejores oportunidades posibles. Pero ahora, sentada en mi habitación mientras escuchaba el murmullo de voces conspirativas que flotaba desde la planta baja, sabía exactamente qué iba a hacer con esa herencia. Y no tenía absolutamente nada que ver con asegurar el futuro de personas que consideraban que yo era un estorbo desechable. Saqué del mismo cajón un folder manila que contenía todos los documentos relacionados con la herencia de mi tío Sebastián. Pasaporte actualizado, certificados de nacimiento apostillados, documentos notariales traducidos al inglés, estados de cuenta bancarios, y la escritura de propiedad que me convertía oficialmente en dueña de 5 hectáreas de tierra estadounidense. También tenía algo más que Ricardo y Patricia no sabían. Durante los últimos 3 años, había estado tomando clases de inglés en línea, 2 horas cada martes y jueves por la noche, cuando ellos creían que estaba viendo telenovelas en mi cuarto. A los 62 años, había decidido que nunca era demasiado tarde para aprender, especialmente después de darse cuenta de que mi nieta Esperanza hablaba mejor inglés que español, y yo quería poder comunicarme con ella en su idioma preferido. Ahora ese inglés, que había aprendido por amor a mis nietos, iba a ser la herramienta de mi liberación. Bajé las escaleras silenciosamente. Las voces en la cocina habían cesado, lo que significaba que Ricardo y Patricia habían terminado de planificar mi futuro sin consultarme. Podía escuchar el sonido del televisor en la sala, probablemente algún programa de cocina que Patricia veía mientras planeaba cenas que nunca preparaba personalmente porque siempre estaba demasiado cansada después del trabajo. Me dirigí hacia el teléfono de la cocina, un aparato fijo que Ricardo había querido quitar varias veces porque nadie usa teléfonos fijos ya, pero que yo había insistido en conservar porque me daba sensación de estabilidad.
Marqué el número del abogado que había estado manejando la herencia de mi tío Sebastián. Licenciado Herrera, soy Rosario Mendoza. ¿Podría verlo mañana temprano? Hay algunos cambios que necesito hacer respecto a mi situación legal. La voz del licenciado sonó sorprendida, pero profesional. Por supuesto, señora Mendoza. ¿Va todo bien con la herencia? Perfectamente bien. De hecho, quiero acelerar el proceso. También necesito consultar sobre las opciones de inmigración para personas mayores con propiedades en Estados Unidos y sobre cómo liquidar ciertas inversiones aquí en México de manera rápida pero legal. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. Entiendo. ¿Está considerando mudarse permanentemente? Es una posibilidad muy real, licenciado. Muy real. Después de fijar la cita para las 9 de la mañana del día siguiente, colgué el teléfono y me quedé inmóvil en la cocina por unos momentos, sintiendo cómo una extraña sensación de poder comenzaba a circular por mis venas. Por primera vez en meses, tal vez en años, yo estaba tomando decisiones sobre mi vida en lugar de simplemente reaccionar a las decisiones que otros tomaban por mí. El sonido de pasos bajando las escaleras me alertó de que uno de mis nietos se acercaba. Era Fernando, con su pijama de superhéroes y sus ojos somnolientos. A pesar de todo lo que había pasado en las últimas horas, mi corazón se ablandó inmediatamente al verlo. Abuela, tengo sed, murmuró con esa voz adorable de niño recién despertado. Ven acá, mi amor, le dije, y lo levanté para sentarlo en la barra de la cocina mientras le servía un vaso de agua con una rodaja de limón, exactamente como a él le gustaba. Sus piernitas colgando del banco alto, sus manos pequeñas aferrándose al vaso, su manera de beber en pequeños sorbos concentrados. Todo me llenó de una ternura dolorosa. Abuela, ¿por qué mamá y papá hablaban gritando hace rato? Sus ojos café, idénticos a los de Ricardo cuando era pequeño, me miraban con esa confianza absoluta que solo los niños pueden ofrecer. Mi garganta se cerró momentáneamente. ¿Cómo podía explicarle a un niño de 7 años que sus padres estaban planeando deshacerse de la abuela que lo había cuidado desde que nació? ¿Cómo podía decirle que muy pronto, posiblemente, no iba a estar ahí para darle agua con limón cuando tuviera sed en las noches? A veces los adultos tenemos conversaciones difíciles, mi amor. No es nada de lo que tengas que preocuparte, le dije, acariciando su cabello suave y ondulado. Dime, ¿has estado practicando el inglés que te enseñé la semana pasada? Sus ojos se iluminaron inmediatamente. Sí, ya me sé todo el abecedario y también algunas palabras. ¿Quieres que te diga? Por supuesto que quiero escuchar. Fernando comenzó a recitar el alfabeto en inglés con esa concentración intensa que caracteriza a los niños cuando quieren impresionar a los adultos que aman. Su pronunciación era casi perfecta. Mucho mejor que la mía había sido cuando comencé a estudiar. Después, me dijo algunas palabras: house, family, love, grandmother. Cuando pronunció grandmother, algo se quebró dentro de mí otra vez. Pero esta vez no fue dolor, sino una determinación férrea. Este niño y su hermana gemela que dormía arriba me amaban genuinamente. Su cariño no estaba condicionado por dinero o conveniencia. Cuando me abrazaban, cuando me buscaban para que les leyera cuentos, cuando corrían hacia mí, cuando se lastimaban, su amor era puro e incondicional. Pero ellos eran niños, y los niños no tenían control sobre las decisiones de los adultos. Sus padres habían decidido que la abuela era un estorbo, y eventualmente Fernando y Esperanza crecerían creyendo que esa decisión había sido normal y correcta. Crecerían pensando que los ancianos eran cargas que debían ser transferidas a instituciones cuando se volvían inconvenientes. No, yo no iba a permitir que esa fuera la lección que aprendieran sobre el valor de las personas mayores, sobre la lealtad familiar, sobre el respeto. Pero tampoco iba a quedarme para ser el ejemplo viviente de una mujer humillada y descartada por su propia familia. Te voy a enseñar una palabra nueva en inglés,
le dije a Fernando mientras terminaba su agua. Se dice independence. Significa independencia. Independence, repitió lentamente, frunciendo el ceño con concentración. ¿Qué significa independencia, abuela? Significa tener la libertad de tomar tus propias decisiones, mi amor. Significa no depender de personas que no te valoran. Las palabras salieron de mi boca con más firmeza de la que había pretendido. Pero Fernando asintió solemnemente como si hubiera entendido perfectamente el concepto. Después de llevarlo de vuelta a su cama y asegurarme de que se durmiera, regresé a mi habitación y pasé el resto de la noche despierta, planeando meticulosamente cada paso de lo que iba a ser la transformación más radical de mi vida. No era venganza lo que buscaba, era justicia, era recuperar mi dignidad y demostrarles a Ricardo y Patricia que había confundido mi generosidad con debilidad, mi amor incondicional con estupidez. A las 5 de la mañana, cuando la casa todavía estaba sumergida en silencio, bajé silenciosamente a la cocina y preparé café. El aroma familiar me tranquilizó momentáneamente, recordándome las mañanas cuando Ricardo era adolescente y yo me levantaba temprano para prepararle el desayuno antes de la escuela. Qué ironía que ahora, en la misma cocina, estuviera planeando mi escape de la vida que había construido para él. Mientras tomaba mi café, revisé mentalmente la lista de todo lo que necesitaba hacer. Primero, acelerar el proceso de transferencia de la propiedad en Estados Unidos. Segundo, consultar sobre visas de residente para personas mayores con propiedades. Tercero, liquidar discretamente mis inversiones locales y transferir los fondos a una cuenta bancaria internacional. Cuarto, organizar el transporte de mis pertenencias más preciadas. Y quinto, el más doloroso de todos, decidir cómo y cuándo revelar mi decisión a la familia. A las 7 de la mañana, Ricardo bajó para desayunar antes del trabajo. Se veía cansado, con ojeras que hablaban de una noche de sueño intranquilo. Probablemente había estado procesando la conversación con Patricia, tal vez sintiendo alguna pizca de culpa por planificar mi destierro. Pero cuando me vio sirviendo su café exactamente como a él le gustaba, con una cucharadita de azúcar morena y una pizca de canela, su expresión se suavizó en esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los últimos años. Buenos días, mamá. ¿Te levantaste temprano hoy? Buenos días, Ricardo. Sí, no podía dormir. Mi voz sonaba completamente normal, maternal y cálida como siempre. Era asombroso lo fácil que resultaba actuar con naturalidad cuando se tenía un plan claro en mente. ¿Todo bien? ¿No te sientes mal? Había una nota de preocupación genuina en su voz, lo que me hizo preguntarme si todavía quedaba algo del niño amoroso que había criado, o si simplemente se había vuelto tan hábil manipulando como su esposa. Estoy perfectamente bien, hijo. De hecho, me siento más lúcida que nunca. Las palabras tenían un doble significado que él no podía captar, pero que me llenaron de una satisfacción secreta. Patricia apareció 20 minutos después, ya vestida para el trabajo en uno de sus trajes caros, que yo sabía exactamente cuánto costaban, porque había visto las facturas de la tarjeta de crédito que ocasionalmente dejaba olvidadas en la mesa del comedor. 2.500 pesos por un traje que usaba tal vez 3 veces antes de decidir que ya no estaba de moda. Buenos días, murmuró sin mirarme directamente, dirigiéndose inmediatamente hacia la cafetera. Su manera de evitar el contacto visual me confirmó que la conversación de anoche había sido real, no una pesadilla como una parte de mí había esperado secretamente. Buenos días, Patricia. ¿Dormiste bien? Mi tono fue deliberadamente amable, casi servicial, exactamente el tipo de actitud sumisa que ella esperaba de mí. Sí, gracias. Su respuesta fue cortante, mecánica. Luego dirigiéndose a Ricardo. ¿Vas a poder salir temprano hoy? Necesitamos ir a ver ese lugar del que te hablé. Ese lugar. Jardines del atardecer.
el hogar de ancianos donde planeaban depositarme como un paquete inconveniente. Ricardo asintió sin mirarme, concentrándose intensamente en su periódico como si fuera lo más fascinante del mundo. Por supuesto. ¿A qué hora es la cita? A las 4 de la tarde. El director nos va a enseñar las instalaciones y explicar los planes de pago. Patricia hablaba de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un objeto que necesitaba ser almacenado en algún lugar apropiado. Perfecto. Ricardo dobló el periódico y se levantó. Nos vemos en la tarde, mamá. Que tengas un buen día. Me dio un beso en la mejilla, el mismo beso rutinario que me había dado cada mañana durante los últimos 8 años. Pero esta mañana, ese beso se sintió como una traición, como el beso de Judas antes de la crucifixión. Sonreí y le devolví el abrazo, porque todavía no era momento de revelar mis cartas. Después de que ambos se fueran al trabajo, subí a despertar a los gemelos para prepararlos para la escuela. Esta rutina matutina, que había realizado cientos de veces durante los últimos años, ahora tenía un sabor agridulce. Cada pequeño ritual, preparar sus desayunos favoritos, ayudarlos a peinarse, asegurarme de que tuvieran todo lo necesario en sus mochilas, se sentía como una despedida silenciosa. Esperanza, siempre más perceptiva que su hermano, notó algo diferente en mi comportamiento. Abuela, ¿estás triste?, me preguntó mientras le abrochaba los zapatos escolares. No estoy triste, mi amor. Estoy pensativa. Era cierto. No era tristeza lo que sentía, sino una extraña mezcla de determinación, anticipación y una especie de libertad que no había experimentado en décadas. ¿Pensativa sobre qué? Sobre el futuro, sobre todas las aventuras que la vida todavía nos tiene guardadas. Le di un beso en la frente y respiré profundamente su aroma a champú de manzanilla y inocencia infantil. Después de llevar a los niños a la escuela, me dirigí directamente a la oficina del licenciado Herrera. Su despacho estaba ubicado en una zona elegante del centro de la ciudad, en un edificio colonial restaurado que respiraba seriedad y confianza. La secretaria, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional pero cálida, me hizo pasar inmediatamente a una oficina amplia con ventanales que daban hacia un pequeño jardín interior. Señora Mendoza, es un placer verla de nuevo. ¿En qué puedo ayudarla hoy? El licenciado Herrera era un hombre de aproximadamente 50 años, con canas prematuras que le daban un aire distinguido y una reputación impecable en asuntos de herencias internacionales. Licenciado, necesito acelerar todo el proceso de transferencia de la propiedad de mi tío Sebastián. Y también necesito información sobre opciones de residencia en Estados Unidos para personas de mi edad que poseen propiedades allá. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero su expresión permaneció profesional. ¿Puedo preguntarle si hay alguna razón particular para la urgencia? El proceso normal toma aproximadamente 3 meses más para estar completamente finalizado. Hay circunstancias familiares que han cambiado mi perspectiva sobre dónde quiero pasar el resto de mi vida. Respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Necesito saber cuáles son mis opciones reales y en qué marco temporal pueden ejecutarse. El licenciado tomó algunas notas mientras hablaba. Entiendo perfectamente. Con respecto a la propiedad, podemos acelerar el proceso si está dispuesta a pagar algunas tarifas adicionales para expeditar la documentación. En lugar de 3 meses, podríamos tenerlo listo en aproximadamente 6 semanas. ¿Cuánto costarían esas tarifas adicionales? Aproximadamente $3,000 estadounidenses, que incluirían gestiones aceleradas con las autoridades americanas y mexicanas, traducciones certificadas expeditas y honorarios adicionales para los abogados estadounidenses que están manejando el caso del otro lado. $3,000, una cantidad que hace un año me habría parecido astronómica. Pero ahora
sabiendo que estaba a punto de heredar una propiedad valuada en $200,000, representaba menos del 2% del valor total. Proceda con la aceleración, por favor. Excelente. Con respecto a las opciones de residencia, hay varias alternativas para personas mayores que poseen propiedades en Estados Unidos. La más directa sería aplicar para una visa de inversionista para jubilados, que le permitiría residir permanentemente en la propiedad que va a heredar. El proceso toma aproximadamente 4 a 6 meses, pero una vez aprobada, tendría todos los derechos de un residente legal. Y podría trabajar allá si quisiera. Con esa visa tendría algunas restricciones laborales, pero podría realizar actividades como rentar su propiedad, invertir en negocios locales, o incluso abrir un pequeño negocio relacionado con servicios para la comunidad hispana. Muchas personas de su edad encuentran oportunidades en traducción, cuidado de niños bilingües o enseñanza informal de español. La idea de tener una profesión nuevamente, de ser valorada por mis habilidades en lugar de ser vista como una carga, me llenó de una emoción que no había sentido en años. ¿Qué necesitaríamos hacer para comenzar ese proceso también? Primero necesitamos finalizar la transferencia de propiedad. Después, preparar una solicitud de visa que incluya evidencia de sus activos financieros, un examen médico completo, verificación de antecedentes penales y una carta explicando sus intenciones de residencia. El costo total del proceso es de aproximadamente $8,000, pero considerando el valor de su propiedad, calificaría fácilmente. $8,000 más $3,000 de aceleración. $11,000 para comprar mi libertad e independencia. Era menos de lo que había gastado en la boda de Ricardo y Patricia. Licenciado, hay algo más. Tengo algunas inversiones y ahorros aquí en México que me gustaría liquidar y transferir a una cuenta internacional. ¿Puede recomendarme la mejor manera de hacer esto legalmente? Por supuesto. Estamos hablando de qué cantidad aproximadamente. Había estado calculando mis activos totales durante las últimas semanas. Tengo aproximadamente $400,000 en certificados de depósito, $200,000 en una cuenta de ahorro y algunas acciones que valen aproximadamente $150,000. También tengo mis joyas, que están valuadas en aproximadamente $300,000. Entiendo, para las transferencias bancarias, podemos establecer una cuenta internacional que le permita mover sus fondos de manera legal y eficiente. Con respecto a las joyas, le recomendaría que obtenga una tasación profesional actualizada antes de tomar cualquier decisión sobre venderlas o trasladarlas. Las joyas. Las mismas joyas que Patricia había planeado vender para financiar mi reclusión en Jardines del Atardecer. La ironía era deliciosa. Esas joyas iban a ser parte de mi fondo de libertad, no de mi fondo de encarcelamiento. Perfecto. ¿Cuándo podemos comenzar con todos estos procesos? Si usted está decidida, podemos comenzar hoy mismo. Mi secretaria puede preparar todos los formularios iniciales, y yo puedo contactar a nuestros socios en Estados Unidos para acelerar todo el proceso. Se inclinó hacia adelante, mirándome con una expresión que mezclaba respeto profesional con curiosidad personal. Señora Mendoza, si no es indiscreción, ¿está segura de que esta es la decisión correcta? Es un cambio de vida muy significativo. Por primera vez en toda la conversación, sonreí genuinamente. Licenciado, tengo 65 años. He pasado toda mi vida adulta tomando decisiones basadas en lo que era mejor para mi familia. Esta es la primera vez que voy a tomar una decisión basada en lo que es mejor para mí. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho jamás. 2 horas después, salí de la oficina del licenciado con una carpeta llena de documentos para firmar, un plan detallado para los próximos 2 meses
y una sensación de poder que no había experimentado desde mi juventud. El mundo parecía más brillante, el aire más fresco, y mis pasos tenían una energía que no había sentido en años. Mi siguiente parada fue el banco, donde hablé con el gerente sobre transferencias internacionales y cuentas en dólares estadounidenses. Después, visité a un tasador de joyas recomendado por el licenciado, quien confirmó que mis piezas tenían un valor actual de mercado de 350,000 pesos, incluso más de lo que había estimado. Para las 3 de la tarde, había iniciado todos los procesos legales y financieros necesarios para mi nueva vida. Regresé a casa con tiempo suficiente para recoger a los gemelos de la escuela, mantener la fachada de normalidad que necesitaba preservar hasta que todo estuviera finalizado. Pero cuando llegué a la casa, me di cuenta de que Ricardo había llegado temprano del trabajo. Su coche estaba en el garaje y podía escuchar voces en la sala. Entré silenciosamente por la puerta trasera y me dirigí hacia la cocina, desde donde podía escuchar fragmentos de conversación. Está perfecta para ella. Tienen actividades para personas de su edad, enfermería las 24 horas y 3 comidas al día. Era la voz de Patricia, sonando entusiasmada como si estuviera describiendo unas vacaciones de lujo. El costo no está mal, considerando todo lo que incluye. 3,000 pesos mensuales, más 1,500 para medicamentos y cuidados especiales si los necesita. Ricardo sonaba aliviado, como si hubiera encontrado la solución perfecta a un problema complicado. 4,500 pesos mensuales, 54,000 pesos anuales. En menos de 3 años, habrían gastado más dinero en mantenerme encerrada de lo que yo había gastado en la boda de ellos. Pero por supuesto, ese dinero saldría de la venta de mis joyas, no de sus bolsillos. ¿Y cuándo puede ingresar? Era una tercera voz que no reconocí. Probablemente el director del hogar de ancianos, quien había venido a cerrar el trato. Bueno, tendríamos que hablar con ella primero, obviamente, dijo Ricardo, pero su tono sugería que consideraba esa conversación una mera formalidad. Pero creo que podríamos tenerla ahí la próxima semana si todo sale bien. La próxima semana. Habían planeado deshacerse de mí en una semana, como quien programa la recolección de basura. El nivel de frialdad y eficiencia con el que estaban organizando mi destierro era verdaderamente impresionante en su crueldad. Perfecto. Les voy a dejar estos folletos informativos y los contratos preliminares. Cuando hablen con la señora y tengan su consentimiento, pueden llamarme para finalizar todos los detalles. Escuché pasos dirigiéndose hacia la puerta principal, despedidas corteses y luego el sonido del motor de un coche alejándose. Ricardo y Patricia estaban solos ahora, probablemente planeando cómo iban a presentarme su decisión para mi propio bien. En lugar de confrontarlos inmediatamente, decidí subir a mi habitación y esperar a que vinieran a buscarme. Quería escuchar exactamente qué argumentos iban a usar, qué mentiras iban a construir para justificar su traición. Esta información sería útil cuando llegara el momento de revelar mi propia agenda. No tuve que esperar mucho. Aproximadamente 20 minutos después, escuché golpes suaves en mi puerta. «Mamá, ¿podemos hablar contigo un momento?», era la voz de Ricardo, forzadamente casual. «Por supuesto, hijo. Pasen». Entraron juntos, Ricardo luciendo incómodo y Patricia con una expresión que pretendía ser compasiva, pero que no lograba ocultar su satisfacción. Se sentaron en las 2 sillas que había frente a mi escritorio, como si esto fuera una reunión de negocios formal. «Mamá, hemos estado pensando mucho sobre tu bienestar», comenzó Ricardo, evitando el contacto visual directo. «Sabemos que a veces te sientes sola aquí, especialmente durante el día cuando nosotros estamos trabajando y los niños en la escuela». Era fascinante escuchar cómo estaba reestructurando la narrativa. Mi supuesta soledad, no su conveniencia, era el problema que necesitaba ser resuelto.
También nos hemos dado cuenta de que tal vez necesitas más estimulación social, gente de tu edad, actividades apropiadas para esta etapa de tu vida. Patricia tomó el control de la conversación, su voz cargada de esa falsa preocupación que había perfeccionado durante años de manipulación. Hoy fuimos a visitar un lugar muy bonito. Se llama Jardines del Atardecer y creemos que podría ser perfecto para ti. Ricardo sacó los folletos que había visto al director entregarles. Tienen programas de ejercicio, clases de manualidades, grupos de lectura, todo diseñado específicamente para personas de tu edad. Y lo mejor de todo, agregó Patricia con entusiasmo fingido, es que tendrías tu propia habitación, pero también espacios comunes donde podrías hacer amigos nuevos. No tendrías que preocuparte por la limpieza, la cocina o cualquiera de esas responsabilidades que sabemos que a veces te estresan. Responsabilidades que me estresan, como si cocinar para mi familia fuera una carga que ellos me habían impuesto, en lugar de algo que yo hacía por amor. Como si limpiar la casa que yo había ayudado a comprar fuera una obligación onerosa que necesitaba ser removida de mis hombros por mi propio bien. Suena muy interesante, dije con voz suave y considerativa. ¿Y cuánto costaría algo así? Oh, no te preocupes por eso, mamá. Nosotros nos encargaremos de todos los gastos. Ricardo sonaba magnánimo, generoso, como si estuviera ofreciéndome un regalo costoso en lugar de planificar financiar mi encierro con mis propias joyas. Es muy considerado de su parte, respondí. ¿Y cuándo creen que sería apropiado hacer este cambio? Bueno, si te parece bien, podrías mudarte la próxima semana. Así tendrías tiempo para acostumbrarte antes de que los niños comiencen sus vacaciones de verano. Patricia no pudo ocultar completamente la satisfacción en su voz. Un mes entero de vacaciones escolares, sin la abuela entrometida interfiriendo con sus planes. Entiendo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín que había cultivado durante 8 años. Las rosas que había plantado cuando nacieron los gemelos estaban floreciendo magníficamente. ¿Puedo tomarme un poco de tiempo para pensarlo? Por supuesto, mamá. No hay prisa. Pero la manera en que Ricardo y Patricia se miraron sugería exactamente lo contrario. Habían planeado una mudanza para la próxima semana, y mi periodo de reflexión era meramente una cortesía superficial. Después de que salieron de mi habitación, me quedé sentada en mi escritorio por largo rato, mirando los documentos que había traído de la oficina del licenciado. En 6 semanas, tendría mi nueva casa en Nuevo México. En 8 semanas, estaría viviendo legalmente en Estados Unidos. En 10 semanas, estaría comenzando una vida completamente nueva, rodeada de personas que me valoraran por quien soy, no por lo que puedo proporcionarles. Pero antes de irme, iba a asegurarme de que Ricardo y Patricia entendieran exactamente lo que habían perdido cuando decidieron tratarme como basura desechable. Durante los siguientes 3 días, mantuve la actuación perfecta de la anciana obediente que estaba considerando su propuesta. Cada mañana preparaba el desayuno como siempre. Cada tarde recogía a los niños de la escuela. Cada noche cenaba con la familia mientras Ricardo y Patricia intercambiaban miradas cómplices, creyendo que su plan estaba funcionando a la perfección. Pero detrás de esa fachada de normalidad, yo estaba orquestando la operación más compleja y satisfactoria de mi vida. Cada día visitaba diferentes instituciones, bancos, oficinas gubernamentales, casas de cambio, empresas de mudanza internacional. Cada gestión me acercaba más a mi libertad y me alejaba más de la vida de sumisión que había llevado durante décadas. El miércoles por la mañana, mientras Ricardo y Patricia estaban en sus trabajos, recibí la llamada que había estado esperando. Era el licenciado Herrera, con noticias que cambiaron todo mi cronograma. Señora Mendoza, tengo excelentes noticias. Los abogados estadounidenses
han logrado acelerar el proceso de transferencia más de lo que esperábamos. La propiedad puede estar oficialmente a su nombre para el viernes de esta semana. Y hay algo más. La empresa que renta su tierra quiere renovar el contrato por 5 años más, con un aumento del 30% en el pago mensual. ¿Qué significa eso en términos prácticos, licenciado? Significa que en lugar de recibir $1,200 mensuales por la renta, recibiría $1,560. Son aproximadamente 28,000 pesos mexicanos mensuales, solo por concepto de renta de la tierra. 28,000 pesos mensuales, más de 6 veces lo que Ricardo y Patricia habían calculado que costaría mantenerme en el hogar de ancianos. En un año, esa renta sola me proporcionaría 336,000 pesos, sin tocar el capital principal de la propiedad. Y con respecto a la visa de residencia, ¿hay alguna actualización? Sí. Dado que ya va a ser propietaria oficial antes de lo previsto, podemos enviar su solicitud de visa este mismo viernes. El consulado americano ha confirmado que pueden procesar aplicaciones de personas mayores con propiedades en aproximadamente 6 semanas, especialmente si demuestran solvencia económica suficiente. Perfecto. Proceda con todo, licenciado. ¿Cuándo necesito estar allá para finalizar los últimos detalles? Idealmente, dentro de 3 semanas. Esto le daría tiempo para organizar sus asuntos aquí y llegar antes de que su visa de turista expire. Una vez allá, podríamos finalizar el cambio de estatus migratorio desde territorio estadounidense. 3 semanas. El viernes de esa misma semana, tendría la escritura de mi propiedad. En 3 semanas estaría viviendo en mi nueva casa en Nuevo México. Era mucho más rápido de lo que había imaginado, lo que significaba que tendría que acelerar también mi revelación a la familia. Licenciado, hay una última cosa. Quiero asegurarme de que todos los documentos estén en orden para que pueda liquidar completamente mis cuentas bancarias aquí antes de irme. No quiero dejar ningún cabo suelto. Por supuesto, le voy a preparar una lista completa de todo lo que necesita hacer para cerrar ordenadamente sus asuntos financieros en México. ¿Está planeando regresar con frecuencia? No, licenciado. Esta va a ser una mudanza permanente. Después de colgar, me quedé sentada en mi habitación sintiendo una mezcla de euforia y melancolía. Euforia por la velocidad con la que mi nueva vida se estaba materializando. Melancolía porque significaba que mi tiempo con Fernando y Esperanza estaba llegando a su fin mucho más rápido de lo que había anticipado. Pero antes de que pudiera sumergirme demasiado en esos pensamientos, escuché voces familiares en la planta baja. Ricardo había llegado temprano del trabajo otra vez, y por el tono de la conversación, parecía que tenían noticias importantes que compartir. Llamó el director de Jardines del Atardecer. Tienen una habitación disponible para este viernes, pero necesitamos confirmar antes de mañana por la tarde. Era la voz de Patricia, sonando urgente y emocionada. ¿Este viernes? ¿No es muy pronto? Ricardo sonaba ligeramente preocupado, aunque no podía discernir si era preocupación por mí o por la logística de deshacerse de mí tan rápidamente. Es perfecto, Ricardo. Entre más rápido, mejor. Además, así tendremos todo el fin de semana para ayudarla a instalarse y acostumbrarse. El lunes ya podremos comenzar a reorganizar la casa como siempre habíamos planeado. Como siempre habíamos planeado. Esas palabras me confirmaron lo que ya sabía. Mi expulsión no era una decisión reciente motivada por preocupación por mi bienestar. Era algo que habían estado contemplando durante mucho tiempo, esperando la oportunidad perfecta para ejecutarlo. ¿Y qué vamos a decirle? No podemos simplemente anunciarle que se muda pasado mañana. Le diremos que surgió una oportunidad especial, que normalmente hay lista de espera para entrar a Jardines del Atardecer, pero que hubo una cancelación de último momento, que es una suerte increíble y que sería tonto no aprovecharla. Supongo que tienes razón.
¿Ya empacaste algunas de sus cosas? Empecé a separar lo que va a necesitar. Ropa básica, algunos objetos personales pequeños. Obviamente, no puede llevarse los muebles grandes ni las joyas valiosas. Esas cosas las guardaremos nosotros para administrarlas apropiadamente. Administrarlas apropiadamente. Código para venderlas y quedarse con el dinero. La conversación me estaba proporcionando información invaluable sobre sus verdaderas intenciones y su cronograma acelerado. ¿Y los niños? ¿Cuándo les vamos a decir? Después de que ella ya esté instalada. Les explicaremos que la abuela se fue a un lugar especial donde va a estar más feliz y más cuidada. Los niños se adaptan rápido. Los niños se adaptan rápido. Reducir el impacto emocional de arrancar a sus hijos de su abuela a una simple cuestión de adaptabilidad juvenil. Era asombroso cómo podían racionalizar cualquier crueldad cuando les convenía. Decidí que era momento de bajar. No podía seguir posponiendo una conversación que era inevitable, pero ahora tenía la ventaja de conocer exactamente sus planes y su cronograma. Podía usar esa información para controlar completamente cómo se desarrollaría la situación. Buenas tardes, dije, mientras entraba a la sala donde estaban sentados. Inmediatamente noté cómo ambos se pusieron tensos, intercambiando una mirada rápida que confirmaba que habían estado hablando de mí. Hola mamá, ¿cómo estuvo tu día? Ricardo intentó sonar casual, pero había nerviosismo en su voz. Muy productivo, gracias. De hecho, hay algunas cosas importantes de las que necesito hablar con ustedes. Me senté en mi sillón favorito, un mueble que había comprado cuando nos mudamos a esta casa y que había sido testigo de miles de noches familiares que ahora parecían pertenecer a una vida diferente. ¡Qué casualidad! Nosotros también tenemos algo importante que contarte. Patricia se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa falsa que usaba cuando estaba a punto de manipularme. Tenemos noticias maravillosas sobre Jardines del Atardecer. Ah, ¿sí? Me encantaría escucharlas. Pero primero, déjenme compartir mis propias noticias. Patricia frunció el ceño ligeramente, claramente molesta por la interrupción de su narrativa cuidadosamente planeada. Claro, mamá, ¿qué tienes que contarnos? Bien, como saben, he estado pensando mucho sobre mi futuro después de nuestra conversación del otro día. Y hoy tomé algunas decisiones importantes. Hice una pausa deliberada, disfrutando la anticipación nerviosa que podía ver en sus rostros. Decidí que tienen razón. Es hora de que haga un cambio significativo en mi vida. Ricardo y Patricia se relajaron visiblemente, intercambiando sonrisas de triunfo. Habían interpretado mis palabras como una capitulación, como confirmación de que su plan había funcionado perfectamente. Me da mucho gusto escuchar eso, mamá. ¿Significa que estás lista para considerar seriamente Jardines del Atardecer? Ricardo sonaba aliviado y complacido. Oh, no. Jardines del Atardecer no va a ser necesario. Sus expresiones de alivio se congelaron instantáneamente. Verán, resulta que tengo opciones mucho mejores de las que ustedes imaginan. ¿Opciones mejores? ¿A qué te refieres? Patricia había perdido completamente su sonrisa fingida. Me refiero a que hace 6 meses heredé una propiedad en Estados Unidos de mi tío Sebastián. Una propiedad valuada en $200,000 estadounidenses, que incluye una casa y 5 hectáreas de tierra que generan ingresos mensuales por renta. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto. Ricardo se había puesto pálido, mientras que Patricia me miraba con una expresión que mezclaba incredulidad con algo que se parecía al pánico. ¿Estados Unidos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no nos habías dicho nada? La voz de Ricardo sonaba estrangulada, porque quería asegurarme de que todo fuera legal y definitivo antes de compartir la información. Y también porque quería tomar mis propias decisiones sobre qué hacer con esa oportunidad. Me incliné hacia adelante, mirándolos directamente. El viernes de esta semana, esa propiedad estará oficialmente a mi nombre. En 3 semanas,
Me mudaré permanentemente a Nuevo México. ¿Permanentemente? Patricia había encontrado su voz, pero sonaba aguda y desesperada. ¿No puedes estar hablando en serio? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los niños? ¿Qué hay de ustedes? Repetí su pregunta con curiosidad genuina. Pensé que habían dejado muy claro que mi presencia aquí era un problema que necesitaba ser resuelto. Pues bien, ahora está resuelto. Pero mamá, nosotros nunca quisimos que te fueras del país. Solo pensábamos que tal vez... Ricardo estaba tratando de retroceder, de reescribir la narrativa que habían construido durante días. ¿Solo pensaban que, Ricardo? Lo interrumpí con voz firme. ¿Pensaban que tal vez me gustaría estar encerrada en un hogar de ancianos? ¿Pensaban que tal vez me emocionaría la idea de vender mis joyas para financiar mi propio destierro? ¿O pensaban que tal vez sería suficientemente estúpida como para no darme cuenta de que toda esta preocupación por mi bienestar era en realidad una estrategia para deshacerse de mí? Ambos se quedaron mudos. La máscara de preocupación filial había caído completamente, dejando al descubierto expresiones de shock y una creciente comprensión de que habían subestimado drásticamente a la mujer que creían poder manipular. Escuché su conversación del martes por la noche. Continué con voz serena. Escuché cómo planeaban vender mis pertenencias para pagar mi encierro. Escuché cómo hablaban de mí como si fuera un objeto inconveniente que necesitaba ser almacenado en algún lugar apropiado. Y hoy escuché cómo aceleraron todo para que pudiera estar fuera de esta casa este mismo viernes. Mamá, tú no entiendes. Patricia intentó hablar, pero la detuve con un gesto. Entiendo perfectamente, Patricia. Entiendo que durante 8 años he estado viviendo con personas que me ven como una fuente de dinero y servicios gratuitos, no como un miembro valorado de la familia. Entiendo que ustedes confundieron mi generosidad con debilidad, mi amor incondicional con estupidez. Me levanté y caminé hacia el mueble donde guardaba algunos documentos importantes. Saqué la libreta verde donde había registrado meticulosamente todos mis gastos familiares durante los últimos años. ¿Quieren hablar de números? Hablemos de números. Abrí la libreta y comencé a leer. En los últimos 8 años, he contribuido con 1.460.000 pesos a esta familia. Eso incluye el enganche de esta casa, la educación universitaria de Ricardo, su boda, los gastos de los niños y contribuciones mensuales para gastos del hogar. Patricia había comenzado a temblar visiblemente. Rosario, si esto es sobre dinero, ¿podemos hablar? No es sobre dinero, Patricia. Es sobre respeto. Es sobre dignidad. Es sobre el valor de una persona más allá de lo que puede proporcionar económicamente. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. Pero ya que mencionas el dinero, déjame explicarte cómo van a cambiar las cosas. A partir de mañana voy a comenzar a liquidar todas mis cuentas bancarias en México. Voy a transferir todos mis activos a Estados Unidos. Voy a cancelar todas las contribuciones económicas que hacía a esta familia. Y cuando me vaya en 3 semanas, me voy a llevar mis joyas, que ustedes tan generosamente planeaban administrar por mí. Ricardo finalmente encontró su voz, pero sonaba desesperada. Mamá, creo que hay un malentendido. Nosotros nunca quisimos lastimarte. Todo lo que hicimos fue pensando en tu bienestar. ¿Mi bienestar? ¿Planificar mi encierro sin consultarme es pensar en mi bienestar? ¿Vender mis pertenencias sin mi consentimiento es pensar en mi bienestar? Mi voz se había endurecido, cargada con la furia acumulada de días de traición silenciosa. Ricardo, tú eres mi hijo, y siempre serás mi hijo. Pero ya no eres el niño amoroso que crié. Te has convertido en un hombre que permite que su esposa maltrate a su propia madre, que planifica deshacerse de la persona que le dio todo, que confunde la cobardía con la diplomacia. Eso no es justo. Patricia se había puesto de pie, con el rostro enrojecido de ira. Nosotros hemos cuidado de ti durante años. Hemos compartido nuestra casa contigo.
hemos incluido en nuestra familia. ¿Su casa? Mi voz subió una octava. ¿Su casa, Patricia? ¿La casa para la cual yo puse el enganche de 300,000 pesos? ¿La casa que yo ayudé a remodelar con 150,000 pesos más cuando nacieron tus hijos? ¿Me has cuidado o has vivido cómodamente, gracias a mi dinero mientras me dabas las migajas de tolerancia que considerabas apropiadas? Ya basta, gritó Patricia. Estás siendo completamente injusta. Todo lo que quisimos fue encontrar un lugar donde estuvieras mejor cuidada. Mentira. Mi voz resonó por toda la sala con una fuerza que no sabía que todavía poseía. Todo lo que quisieron fue deshacerse de mí para poder vivir cómodamente con el dinero que les he dado durante años, sin la molestia de tener que fingir gratitud o respeto. El silencio que siguió a mi explosión fue tenso y cargado. Patricia se había vuelto a sentar, claramente choqueada por la fuerza de mi reacción. Ricardo se veía como un niño asustado, exactamente como se había visto cuando era pequeño, y sabía que había hecho algo terriblemente malo. Ahora, continué con voz más controlada pero igualmente firme. Déjenme explicarles exactamente qué va a pasar en las próximas 3 semanas. Primero, voy a retirar todos los fondos de todas mis cuentas bancarias. Ustedes ya no tendrán acceso a mi dinero para gastos del hogar, emergencias o cualquier otra cosa. Segundo, voy a cancelar todas las pólizas de seguro de las cuales ustedes son beneficiarios. Mi seguro de vida, mi seguro de gastos médicos mayores, mis inversiones. Todo será transferido o cancelado. Tercero, voy a cambiar mi testamento. Esta casa, que ustedes consideran suya, tiene una hipoteca que yo he estado ayudando a pagar durante 8 años. Cuando yo muera, ustedes van a tener que asumir esos pagos completamente solos, sin mi contribución. Cuarto, me voy a llevar todas mis pertenencias personales, incluyendo las joyas que ustedes planeaban vender para financiar mi encierro involuntario. Y quinto, mi voz se quebró ligeramente en esta parte, porque era la más dolorosa. Voy a limitar severamente mi contacto con Fernando y Esperanza. No porque no los ame, sino porque no quiero que crezcan pensando que está bien tratar a las personas mayores como objetos desechables. No puedes hacer eso. Patricia había saltado nuevamente de su asiento. No puedes alejarnos de los niños. Ellos te aman. Sí, me aman. Y yo los amo a ellos más de lo que ustedes pueden imaginar. Pero ustedes han demostrado que están dispuestos a separarnos cuando les conviene. La diferencia es que yo lo hago para enseñarles una lección sobre dignidad y respeto. Ustedes lo iban a hacer para su propia comodidad. Ricardo finalmente habló y su voz sonaba quebrada. Mamá, por favor, hablemos de esto. Seguramente podemos encontrar una solución que funcione para todos. La solución que funciona para mí ya está en marcha, Ricardo. En 3 semanas estaré viviendo en mi propia casa, en un país donde las personas mayores no son vistas como cargas que deben ser transferidas a instituciones cuando se vuelven inconvenientes. Pero antes de irme, agregué, caminando hacia las escaleras, voy a asegurarme de que entiendan completamente el costo real de su decisión de tratarme como basura desechable. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, podía escuchar el murmullo de voces desesperadas detrás de mí. Patricia estaba hablando rápidamente, probablemente calculando el impacto financiero de perder mi contribución económica. Ricardo sonaba como si estuviera llorando, pero por primera vez en años, sus emociones no eran mi responsabilidad. Sus problemas financieros no eran mi emergencia. Sus lágrimas no eran mi culpa. Por primera vez en décadas, yo era responsable únicamente de mi propia felicidad, mi propia dignidad y mi propio futuro. Y ese futuro comenzaba ahora. Las 3 semanas que siguieron a mi confrontación con Ricardo y Patricia fueron una mezcla vertiginosa de liberación, melancolía y transformación. Cada día que pasaba,
yo me sentía más fuerte y más segura de mi decisión, mientras que la atmósfera en la casa se volvía progresivamente más tensa y desesperada. El viernes, tal como había prometido el licenciado Herrera, recibí los documentos oficiales que me convertían en propietaria legal de 5 hectáreas en Nuevo México. Sostener esas escrituras en mis manos fue un momento de poder puro que nunca olvidaré. Por primera vez en mi vida adulta, yo poseía algo que era completamente mío, algo que nadie podía quitarme o administrar sin mi consentimiento. Durante esa primera semana, procedí metódicamente a desmantelar todos los vínculos financieros que me ataban a la vida que estaba dejando atrás. Retiré 400,000 pesos de certificados de depósito. Liquidé 200,000 pesos en cuentas de ahorro. Vendí mis acciones por 160,000 pesos. Y transferí todo a una cuenta bancaria internacional. También llevé mis joyas al tasador recomendado por el licenciado, quien confirmó que podía obtener 370,000 pesos por el conjunto completo. Pero no las vendí. En cambio, las empaqué cuidadosamente en una caja fuerte portátil. Esas joyas habían sido regalos de amor de mi difunto esposo, y no iban a ser sacrificadas para financiar la traición de mis hijos. Se venían conmigo a mi nueva vida, donde conservarían su verdadero valor, el recuerdo de un amor genuino y respetuoso. La reacción de Ricardo y Patricia a mis acciones fue evolucionar rápidamente del shock a la negociación desesperada y finalmente a la ira abierta. Durante los primeros días después de la confrontación, intentaron un enfoque conciliatorio. Mamá, tal vez nos precipitamos con lo del hogar de ancianos, había dicho Ricardo el sábado por la mañana, encontrándome en la cocina mientras preparaba mi desayuno. ¿Por qué no cancelamos todo eso y hablamos de otras opciones? No hay otras opciones que discutir, Ricardo. Ustedes tomaron su decisión sobre mi vida sin consultarme. Yo he tomado la mía. Mi voz era serena pero inflexible. Pero Estados Unidos está tan lejos. ¿Y si te enfermas? ¿Y si nos necesitas? La ironía de sus preguntas era exquisita. ¿Me necesitan ustedes, Ricardo? Porque según la conversación que escuché el martes pasado, yo era un estorbo que necesitaba ser removido de sus vidas. Patricia había intentado un enfoque diferente, apelando a mis emociones maternales. Rosario, piensa en los niños. Fernando y Esperanza van a estar devastados sin su abuela. ¿Realmente quieres causarles ese dolor? Los niños van a estar bien, Patricia. Los niños se adaptan rápido, ¿recuerdas? Esas fueron exactamente tus palabras cuando planeabas explicarles mi desaparición después de depositar en el hogar de ancianos. Para la segunda semana, cuando se dieron cuenta de que mi resolución era inquebrantable, el tono cambió drásticamente. Las súplicas fueron reemplazadas por argumentos más agresivos y posteriormente por acusaciones directas. Esto es increíblemente egoísta, había gritado Patricia el miércoles por la noche, irrumpiendo en mi habitación mientras yo empacaba mis libros. Después de todo lo que hemos hecho por ti, simplemente nos abandonas. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo qué, exactamente? Le pregunté sin levantar la vista de mis cajas. Te dimos un hogar, te incluimos en nuestra familia, te permitimos vivir con nosotros. Patricia, esta es la casa para la cual yo puse el enganche. Esta es la familia que yo sostuve económicamente durante años. Ustedes no me dieron nada, yo les di todo, y ustedes confundieron mi generosidad con obligación. Eres una mujer amargada y vengativa, había gritado, perdiendo completamente la compostura. Los niños van a crecer odiándote por abandonarlos. Esas palabras me dolieron más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero también fortalecieron mi resolución. Si Patricia creía que el amor de mis nietos podía ser usado como arma para manipularme, entonces había demostrado exactamente por qué necesitaba alejarme de esa toxicidad. Ricardo, por su parte, había optado por un enfoque más pasivo-agresivo.
No me gritaba como su esposa, pero su comportamiento se había vuelto frío y resentido. Evitaba el contacto visual, respondía con monosílabos cuando le hablaba, y había comenzado a hacer comentarios sarcásticos sobre mi aventura americana delante de los niños. La abuela se va muy lejos porque prefiere vivir con extraños que con su familia, le había dicho a Fernando el jueves por la noche, creyendo que yo no podía escucharlo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, tuve una conversación final con Ricardo. No una confrontación, sino un intento genuino de explicarle las consecuencias reales de las decisiones que había tomado. Ricardo, necesito que entiendas algo muy importante, le dije, encontrándolo en su estudio después de cenar. No me voy porque no los ame, me voy porque el amor debe ser mutuo para ser sostenible. No entiendo de qué hablas. Su voz era fría, distante. Durante 40 años fui madre. Durante 8 años fui abuela. En ambos roles di todo lo que tenía: tiempo, dinero, energía, sacrificios personales. Lo hice con amor, pero también con la expectativa de que cuando llegara mi momento de necesitar cuidado y respeto, ustedes estarían ahí para mí. Nosotros estuvimos ahí para ti. No, Ricardo, ustedes estuvieron ahí para mi dinero, para mis servicios, para mi conveniencia. Pero cuando llegó el momento de ver si realmente me valoraban como persona, la respuesta fue clara. Yo era un problema que necesitaba ser resuelto, no un miembro querido de la familia que merecía ser consultado sobre su propio futuro. Mamá, déjame terminar, por favor. Cuando ustedes planearon enviarme al hogar de ancianos sin consultarme, cuando planearon vender mis pertenencias para financiar mi encierro, cuando hablaron de mí como si fuera un objeto que necesitaba ser almacenado, me enseñaron algo muy valioso sobre el tipo de personas en las que se habían convertido. No éramos crueles, solo queríamos lo mejor para ti. Lo mejor para ustedes, Ricardo. Lo mejor para ustedes. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, me volví hacia él una última vez. Tú fuiste un niño maravilloso, lleno de amor y gratitud, pero te casaste con una mujer que convirtió esas cualidades en debilidades, y ahora ya no reconozco al hombre en el que te convertiste. Entonces, ¿esto es todo? ¿Simplemente te vas y nunca más volvemos a verte? No, Ricardo. Siempre serás mi hijo, y siempre habrá un lugar para ti en mi vida si alguna vez decides que quieres una relación basada en respeto mutuo en lugar de dependencia económica. Pero esa decisión tendrás que tomarla tú. La parte más difícil de esas 3 semanas fue despedirme de Fernando y Esperanza. Había decidido ser honesta con ellos, adaptando mi explicación a su nivel de comprensión, porque creía que merecían la verdad en lugar de las mentiras convenientes que sus padres habían planeado contarles. Abuela, ¿es cierto que te vas a ir muy lejos?, me preguntó Esperanza el domingo de mi última semana, mientras estaba ayudándome a doblar ropa en mi habitación. Sí, mi amor, es cierto. ¿Pero por qué? ¿No te gusta vivir con nosotros? Me encanta vivir con ustedes, mis amores. Ustedes son lo más hermoso de mi vida, pero a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otros adultos. Y cuando eso pasa, es necesario hacer cambios grandes para estar feliz otra vez. Papá y mamá te lastimaron. Fernando había dejado de jugar con sus carritos para unirse a la conversación. Sí, mi amor, pero no fue a propósito. A veces, cuando las personas no se comunican bien, toman decisiones que lastiman sin querer hacerlo. ¿Y no pueden simplemente disculparse? La lógica infantil de Esperanza era hermosa en su simplicidad. Las disculpas son importantes, mi amor, pero a veces también necesitamos cambios reales para que las cosas mejoren. Yo voy a ir a vivir a una casa nueva en un país llamado Estados Unidos, donde voy a estar muy feliz. ¿Podemos visitarte?, preguntó Fernando con esos ojos café que me rompían el corazón. Por supuesto que pueden visitarme.
Y yo voy a mantenerme en contacto con ustedes siempre. Les voy a enviar cartas, fotos, regalos desde mi nueva casa. Y cuando sean un poquito más grandes, pueden venir a quedarse conmigo durante las vacaciones. ¿Prometes que no nos vas a olvidar? La voz de Esperanza temblaba ligeramente. Los voy a amar y los voy a recordar todos los días de mi vida, mis amores. Y les voy a escribir historias sobre mi nueva vida para que sepan que estoy feliz y segura. Esa noche, después de acostar a los niños, tomé la decisión más difícil pero necesaria de todo el proceso. Busqué a Ricardo y Patricia, que estaban en la sala viendo televisión en un silencio tenso. Tengo una propuesta final para ustedes, anuncié, sentándome frente a ellos. ¿Qué tipo de propuesta? Patricia sonaba suspicaz. En mi testamento actual, esta casa y todas mis inversiones restantes están designadas para Fernando y Esperanza, con ustedes como administradores hasta que cumplan 25 años. Estoy dispuesta a mantener esa disposición, pero con una condición. ¿Cuál? Ricardo sonaba cautelosamente esperanzado. Que ustedes permitan que los niños me visiten en Estados Unidos durante un mes cada verano, comenzando cuando cumplan 10 años. No supervisado por ustedes, sino solos conmigo, para que puedan conocer a su abuela sin la interferencia de los resentimientos de los adultos. ¿Y si no aceptamos? Preguntó Patricia. Entonces cambio mi testamento y les dejo todo mi patrimonio restante a una organización benéfica que protege los derechos de las personas mayores. Ustedes no verán un peso. Era una negociación dura, pero necesaria. Yo no iba a permitir que su orgullo herido afectara las oportunidades futuras de mis nietos de tener una relación conmigo. Después de 20 minutos de discusión entre ellos, aceptaron los términos. El día de mi partida llegó un martes soleado de abril. Había contratado una empresa de mudanza internacional para enviar mis pertenencias más importantes, y tenía solo 2 maletas para el viaje inicial. El resto lo iría comprando gradualmente en mi nueva vida. Los niños lloraron cuando nos despedimos en el aeropuerto, pero también estaban emocionados por la aventura que les había prometido durante nuestras futuras visitas. Ricardo me dio un abrazo incómodo y murmuró una disculpa que sonaba más a protocolo que a arrepentimiento genuino. Patricia no se acercó. Se quedó a unos metros de distancia, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba resentimiento con algo que podría haber sido alivio. El vuelo a Albuquerque duró 5 horas, pero se sintió como un viaje a una dimensión diferente. Con cada milla que el avión ponía entre mi vida anterior y mi nueva vida, yo sentía cómo años de tensión se desprendían de mis hombros como capas de ropa vieja. Mi nueva casa era exactamente como aparecía en las fotografías que el abogado me había enviado. Una construcción sólida de adobe y madera, con amplias ventanas que daban hacia las montañas de Nuevo México, y un jardín que se extendía hacia campos cultivados por la empresa agrícola que rentaba mi tierra. Pero más importante que la casa era la comunidad que descubrí en los días siguientes. Mi vecino más cercano, Miguel Herrera, era un hombre de 70 años que había emigrado de Sonora 30 años atrás y que se había convertido en el líder informal de una próspera comunidad de adultos mayores hispanos en la zona. Señora Rosario, bienvenida a la libertad, fue lo primero que me dijo cuando se presentó con un platón de tamales hechos por su esposa Carmen. Aquí todas somos personas que decidimos que nuestros años dorados iban a ser realmente dorados. Durante mis primeras semanas en Nuevo México, conocí a docenas de personas como Miguel y Carmen, adultos mayores que habían tomado decisiones valientes para priorizar su propia felicidad después de décadas de vivir para otros. Había una antigua enfermera que había abierto un pequeño café que se especializaba en remedios tradicionales mexicanos. Un exmaestro que daba clases de inglés a otros inmigrantes mayores. Una mujer que había convertido su amor por la costura
en un próspero negocio de alteraciones. Lo que descubrimos aquí, me explicó Carmen durante una de nuestras tardes de café, es que la vejez no tiene que ser sobre volverse irrelevante. Puede ser sobre volverse libre para ser quien realmente eres, sin las expectativas de otros. En cuestión de un mes, yo me había integrado completamente a esa comunidad. Comencé a dar clases de español para niños estadounidenses cuyos padres querían que aprendieran el idioma. También empecé un pequeño negocio de consultoría financiera para otros adultos mayores hispanos que estaban navegando sistemas bancarios y legales complicados en su segundo idioma. Pero el proyecto que más satisfacción me daba era algo que comencé después de recibir mi segunda carta de Fernando y Esperanza. Había notado que muchas de las personas en mi comunidad tenían historias similares a la mía. Familias que los habían tratado como cargas en lugar de tesoros. Hijos adultos que confundían el amor con la obligación financiera. Nietos que raramente los visitaban. Decidí comenzar un grupo de apoyo que llamamos Dignidad Plateada. Nos reuníamos cada viernes por la noche en mi casa, y cada persona compartía su historia de cómo había recuperado su autonomía y autorrespeto después de años de ser subestimada o maltratada por sus propias familias. No somos víctimas, era el lema de nuestro grupo. Somos sobrevivientes que eligieron la dignidad sobre la conveniencia. 6 meses después de mi llegada a Nuevo México, recibí una llamada que cambió mi perspectiva sobre lo que había dejado atrás en México. Era Ricardo y sonaba desesperado. Mamá, necesito pedirte un favor muy grande. ¿Qué tipo de favor, Ricardo? Necesito dinero prestado, mucho dinero, $50,000. ¿Para qué? La empresa donde trabajo está recortando personal. Me van a despedir el próximo mes, y sin tu contribución mensual, no podemos pagar la hipoteca de la casa. Ya estamos 3 meses atrasados. Interesante. En 6 meses, la ausencia de mi apoyo financiero había creado una crisis lo suficientemente severa como para quebrar su orgullo y obligarlo a llamarme pidiendo ayuda. ¿Y Patricia? ¿Ella está trabajando? Sí, pero su sueldo no es suficiente para cubrir todos los gastos, especialmente sin tu ayuda con los niños. Ahora tenemos que pagar guardería y cuidado después de escuela, lo que nos cuesta más de lo que ella gana. Más ironía, mi interferencia con los niños había sido en realidad un subsidio económico masivo que ellos nunca habían calculado apropiadamente. Ricardo, cuando planearon enviarme al hogar de ancianos, ¿calcularon el impacto económico de perder mi contribución a la familia? No, no pensamos en eso. Solo pensamos pensamos que sería mejor para ti. ¿Y ahora qué piensas? Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Pienso que cometimos un error terrible. Pienso que fuimos injustos contigo. Y pienso que te necesitamos. ¿Me necesitan a mí, Ricardo? ¿O necesitan mi dinero? Te necesitamos a ti, mamá. Los niños preguntan por ti todos los días. Patricia admite que la casa se siente vacía sin ti. Y yo extraño a mi madre. Era exactamente lo que había estado esperando escuchar, pero también sabía que las palabras eran fáciles cuando la desesperación las motivaba. Ricardo, no te voy a prestar $50,000. Mamá, por favor. Pero, continué, estoy dispuesta a hacer algo diferente. Estoy dispuesta a comprar la casa. ¿Comprar la casa? ¿A qué te refieres? Me refiero a pagar la hipoteca completa, convertirme en la propietaria oficial y después rentársela a ustedes a un precio justo que puedan pagar con sus ingresos actuales. ¿Harías eso por nosotros? Lo haría por Fernando y Esperanza, para asegurar que tengan estabilidad habitacional, pero habría condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones? Primero, tanto tú como Patricia tendrían que venir a Nuevo México por una semana para ver mi nueva vida y entender por qué mi decisión de mudarme fue correcta. Segundo, tendrían que participar en sesiones de terapia familiar
para trabajar en los patrones de comunicación que llevaron a esta crisis. Tercero, tendrían que firmar un acuerdo legal garantizando que los niños pueden visitarme cada verano sin interferencia. Y cuarto, tendrían que hacer un esfuerzo genuino para entender que las relaciones familiares deben estar basadas en respeto mutuo, no en dependencia económica. ¿Y si cumplimos todas esas condiciones? Entonces no solo compro la casa, sino que también restablezco una contribución mensual modesta para gastos de los niños. No tanto como antes, pero suficiente para ayudar con educación y necesidades básicas. Mamá, no sé qué decir. Di que vas a hablar con Patricia y que me van a llamar mañana con una respuesta. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en mi jardín bajo el cielo estrellado de Nuevo México, reflexionando sobre los cambios extraordinarios que había experimentado en menos de un año. 12 meses atrás, era una mujer que permitía que otros determinaran su valor basándose en lo que ella podía proporcionar. Era alguien que confundía el autosacrificio con el amor, que creía que su propósito era absorber la ingratitud de otros como si fuera su obligación moral. Ahora era una mujer que había aprendido que el amor verdadero debe ser recíproco, que la dignidad no es negociable y que nunca es demasiado tarde para construir una vida centrada en el respeto propio. Al día siguiente, Ricardo me llamó para aceptar todas mis condiciones. 3 semanas después, él y Patricia llegaron a Albuquerque para su visita obligatoria. Verlos en mi nueva vida fue profundamente satisfactorio. Patricia, en particular, parecía genuinamente sorprendida por la comunidad vibrante y próspera que había encontrado, y por la clara felicidad que yo irradiaba. No sabía que podía ser tan independiente, me dijo durante una cena en mi casa, rodeada por mis nuevos amigos de la comunidad. Siempre fui independiente, Patricia. Ustedes simplemente confundieron mi generosidad con dependencia. Las sesiones de terapia familiar fueron difíciles, pero productivas. Ricardo finalmente entendió cómo su pasividad había permitido que Patricia me maltratara. Patricia reconoció que había proyectado sus propias inseguridades sobre el envejecimiento en su trato hacia mí. Pero más importante, ambos comenzaron a comprender que las relaciones familiares saludables requieren que todas las partes se valoren mutuamente como personas completas, no como proveedores de servicios o beneficios. 6 meses después, Fernando y Esperanza, ahora de 8 años, vinieron para su primera visita de verano. Verlos correr por mi jardín, aprender inglés con mis vecinos estadounidenses, ayudarme en mi pequeño negocio de consultoría y participar en las actividades de nuestra comunidad me llenó de una alegría que había olvidado que era posible. Abuela, ¿eres más feliz aquí que en México?, me preguntó Esperanza una noche mientras la ayudaba a prepararse para dormir. Sí, mi amor, soy más feliz aquí. ¿Por qué? Porque aquí la gente me ve como Rosario, una persona completa con ideas, sueños y valor propio. En México había comenzado a sentirme como solo la abuela de alguien, o la madre de alguien, pero no como Rosario. Y está bien ser solo Rosario. Es maravilloso ser Rosario, mi amor. Y algún día, cuando seas grande, recuerda que está bien ser solo Esperanza también. Esta conversación se convirtió en la base del libro que comencé a escribir el año siguiente, Dignidad Plateada, una guía para recuperar tu valor después de los 60. El libro se convirtió en un bestseller modesto en la comunidad hispana de Estados Unidos y me llevó a dar conferencias en centros comunitarios de todo el suroeste del país. Mi historia resonaba con miles de personas mayores que habían experimentado dinámicas familiares similares, hijos adultos que confundían el amor con el acceso ilimitado a recursos, familias que trataban a las personas mayores como empleados no remunerados en lugar de miembros respetados del hogar. Hoy,
3 años después de mi llegada a Nuevo México, mi vida está llena de propósito, respeto y conexiones genuinas. Mi negocio de consultoría se ha expandido a 3 ciudades. Mi grupo de apoyo, Dignidad Plateada, ahora tiene capítulos en 5 estados. Mi libro está siendo traducido al inglés para alcanzar audiencias más amplias. Ricardo y Patricia han cumplido con todas las condiciones de nuestro acuerdo. Su matrimonio ha mejorado significativamente después de enfrentar, honestamente, los patrones tóxicos que habían desarrollado. Fernando y Esperanza pasan cada verano conmigo, y nuestro vínculo es más fuerte que nunca, porque ahora está basado en amor auténtico en lugar de dependencia económica. Mi casa en Nuevo México se ha convertido en un refugio no solo para mí, sino para docenas de personas que han encontrado el coraje de reclamar su dignidad después de años de ser subestimadas por sus propias familias. Cada mañana cuando me despierto y miro hacia las montañas desde mi ventana, recordando la mujer desesperada que fui hace 3 años, siento una gratitud profunda por haber tenido el valor de elegir mi propia felicidad sobre la comodidad de otros. La lección más importante que he aprendido es esta: nunca es demasiado tarde para exigir que te traten con el respeto que mereces. Nunca es demasiado tarde para construir una vida centrada en tu propio valor, en lugar de en la conveniencia que proporcionas a otros. Y nunca, jamás, es egoísta elegir tu dignidad sobre la comodidad de personas que han confundido tu amor con debilidad. Mi nombre es Rosario Mendoza de Castillo. Tengo 68 años. Vivo en una casa hermosa que es completamente mía, en un país que valora mi contribución, rodeada de personas que me respetan por quien soy. Y soy, por primera vez en décadas, completamente feliz.